Ahora sí, el crono en cero, ajusta todo y mueve la pelota al conjunto de Cano. Ya está en marcha el partido que cierra esta fecha número 12. Fútbol femenino en vivo desde Carfen. Karina Castellano tocando por un costado ahora para que se mueva Franco. Nuevamente al medio. Martínez. Ahora por fuera. Va al centro. Arriba el cabezazo. Golazo. Gol de Guaraní. El primer grito de gol no tardó ni 5 minutos. A los 3 y 40 segundos llega el cabezazo al ángulo. Potentísimo ese testazo para marcar el primero. Gran proyección de Martínez. El centro que termina conectando Castellano con golpe de cabeza. La número 9, Karina Castellano, abre el marcador. Viene para Perruchino, adelanta Perruchino. Avanza Olimpia, que puede tener en esta. Atención, Yanina tira cruzado, Yanina enganchó. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! Yanina González en la parte final del partido. Para darle un poco de justicia al marcador, tal vez empareja la acción el equipo de Cano. Minuto 88 de partido, 87 en realidad. A los 42 minutos llega este gol que empareja el partido. Ahora Guaraní 1, Olimpia 1. Jessica Santa Cruz. Es que esto causa cuando tiene las líneas adelantadas y un Guaraní que no estaba bien parado en la defensa, dejó muy abierto. El envío contra el área de Villalba para González. El centro está. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! Terrible cabezazo. Terrible certero. El testazo allí. La pelota en el fondo del pórtico. Concreta la número 7. Amada Peralta. El cabezazo al ángulo y en tiempo de descuento, casi al final del tiempo añadido, Olimpia consigue el gol que desnivela el marcador. Se le escapó. Y termina el partido, final del compromiso. Final del partido, señores. Victoria del conjunto de Cano. Ganó Olimpia por 2-1 a Guaraní en el clásico más añejo. Así es, un equipo que Guaraní hizo totalmente en el desgaste y se le notó en este último o en la última etapa, ya que Olimpia salió a buscar el partido y lo vimos ya en el último tramo del primer tiempo.